Bueno, apreciados estudiantes, bienvenidos a este masterclass donde vamos a ver el aporte del sector minero energético a la economía colombiana. Sin más preámbulos, pues iniciemos. Bueno, he querido presentar esta primera imagen donde vemos aquí el Producto Interno Bruto de América Latina y del Caribe junto con el Producto Interno Bruto relacionado con la actividad económica, explotación de minas y canteras también en Latinoamérica. Entonces vemos que el Producto Interno Bruto es la tendencia con la línea azul y vemos que la actividad de explotación de minas y canteras está relacionado con la línea roja. He querido iniciar con esto para que ustedes observen que podemos establecer una correlación directa entre los porcentajes de crecimiento tanto del sector minero como del PIB de los países de Latinoamérica, como vemos en la imagen. Entonces, esto nos dice de su interdependencia, de la intercomunicación entre la relación entre el sector de explotación de minas y canteras junto con el crecimiento del PIB. Entonces, ¿cómo van ligados? ¿Cómo podemos decir que están interdependientes, que si incrementa el uno, el otro también, y que si baja, el otro también? Entonces, eso es lo que quiero ver con esta primera imagen para que tengamos ese contexto de la influencia y de la importancia del sector de explotación de minas y canteras a nivel Latinoamérica. En esta imagen vemos el crecimiento del PIB del segundo periodo del año pasado de la economía colombiana, donde para el segundo semestre el crecimiento del Producto Interno Bruto estuvo alrededor del 0,3%. Sabemos que el acumulado del año pasado estuvo alrededor del 5%, el crecimiento del PIB. Entonces vemos acá las actividades más importantes, estas actividades artísticas y entretenimiento, está administración pública y defensa, explotación de minas y canteras en tercer lugar, servicios financieros, servicios inmobiliarios, electricidad, agua y gas. Tenemos aquí el sector agrícola con un PIB, con un aporte del PIB o un crecimiento mejor en relación al PIB de -1,4, la construcción con -3,7 y el gran perjudicado del segundo semestre del año pasado fue la industria manufacturera con un crecimiento de -4 puntos porcentual en relación al año anterior. Entonces, esto es muy diciente en primer lugar, ¿qué me dice? Esto me dice que de las actividades tradicionales, en estos momentos la que está creciendo más a nivel del PIB, en variación porcentual del PIB, es explotación de minas y canteras. Entonces, esto ya de inicio nos está diciendo la importancia que tiene el sector, la explotación de minas y canteras, de cómo ha venido creciendo en la participación, en la variación en el PIB. O sea, ha sido un sector que ha estado dinámico y de los sectores tradicionales, pues este 3,8 me dice que es un sector que está en crecimiento porcentual en relación al año anterior. Y también me dice que hay sectores pues donde preocupa la situación, donde tuvieron unas variaciones negativas terminando el año pasado. Acá en esta imagen tenemos el Producto Interno Bruto acumulado en los últimos 4 trimestres, por trimestres. Acá está por trimestres. Vemos cómo venimos del año, iniciando el año 2002 con trimestres en crecimiento alrededor del 12%. Venimos desde 2022 a la baja. El año pasado un crecimiento alrededor del acumulado del 0,5%. Y para este año vemos también un crecimiento muy tímido. La misma tendencia, alrededor del 0,5% o al 1%, en el mejor de los casos se espera el crecimiento para este año. Y para el año 2025 pues ya se espera que mejore de una u otra manera un poco la economía. Entonces vemos esas proyecciones. Estos datos son sacados del último informe del DANE, los últimos informes del Banco de la República, de Fedesarrollo y demás entidades. Tenemos acá entonces el cuadro, la tabla de participación de la minería en el PIB, del valor agregado por actividad económica y la tasa de crecimiento en volumen. Nuevamente acá tenemos las actividades y vemos cómo del año corrido en relación del año 2022 al año 2023 tenemos a explotación de minas y canteras participando con un 3,8, siendo de las actividades tradicionales
la que ha tenido un mayor crecimiento. Podemos ver acá que las otras actividades que tienen positivo, digamos que están superior a ellas, son administración pública, defensa, educación y salud alrededor del 4%, pero es que esta actividad está directamente ligada con el Estado. También actividades artísticas de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, de una u otra manera, están impulsadas por el gobierno o tienen su apoyo directo, por eso es que está tan alto el PIB. Pero de las actividades tradicionales, vemos como la minería, explotación de minas y canteras, tiene un crecimiento positivo y se encuentra en tercer lugar de variación porcentual en relación al año anterior. Y acá dentro de la misma actividad, dentro de la misma actividad, pues vamos a ver cuáles han sido las actividades económicas que han crecido más. Y tenemos extracción del carbón con un 2,4%, extracción de petróleo crudo y gas con un 3,2%, extracción de minerales metalíferos alrededor de un 9%, extracción de otras minas y canteras menos un 5,1%, y actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras alrededor del 3,2%. En promedio, todo el sector de explotación de minas y canteras tiene una tasa de crecimiento porcentual del 3,8%, según lo vimos en las gráficas y tablas anteriores. Observaremos acá la participación de la minería en el PIB. Vemos acá la participación de la minería en el PIB desde el año 2009 hasta el año 2022. Y vemos acá cómo iniciamos con una participación del PIB del 2,6%, lo cual es bastante representativo. eh, oscilando en esos años hasta el 2,8, pero tuvo el punto más bajo cerca del año 2020. Ya todos sabemos los efectos de la pandemia, llegando con una participación del 1,6% del PIB. Pero vemos cómo en el año 2021 y 2022 esta actividad ha incrementado, ha retomado y ha contribuido en los últimos 15 años, podemos decirlo, con una participación en el PIB del 3%. Este 3% que se tuvo en el año 2002, pues a mí ya me dice muchas cosas. Me dice que contribuir con el 3% en el PIB para las actividades económicas es bueno, es una participación buena de este sector de minas y canteras. Es un sector que viene en crecimiento y es un sector muy importante para el país, para algunos departamentos y para algunos municipios. Tenemos que tener en cuenta que para algunos municipios mineros, cerca del 80% de su economía depende de esta actividad económica. Entonces, ustedes pónganse a pensar, los municipios que depende su economía cerca del 80% de esta actividad, pues son municipios que si de una u otra manera se afecta la minería o, o están ahorita en este dilema con esto de la transición energética, pues hoy en día son municipios que están empezando a preocuparse pues por la tendencia que venga a futuro, ¿no? Entonces vemos cómo esos municipios tendrán que empezar en diversificar su economía o mirar cómo se continúa con este proceso de la mejor manera, con ayuda y con asocio del gobierno. Bueno. Entonces, observamos acá cómo estos municipios son directamente dependientes o sus ingresos dependen de alto grado del comportamiento de la explotación de minas y canteras. Tenemos en esta imagen la proyección de renta petrolera según Fedesarrollo. Vemos acá los ingresos, o mejor, la participación en los ingresos del gobierno nacional central referente a- al petróleo, a exportaciones de petróleo, a la producción de petróleo, a los ingresos tributarios. Vemos como para el año 2023 se estuvo cerca del 2,49%. La participación de los ingresos en el gobierno nacional central, como estuvo alrededor esa participación del 2,49%. Entonces vemos cómo todavía pues el petróleo juega un papel importante en nuestra economía, influyendo en los ingresos de la nación. Y vemos aquí cómo empieza o la tendencia para este año es empezar a bajar y hasta el año 2030
tener un crecimiento o oscilar con estos ingresos tributarios alrededor del 1% de los ingresos del gobierno nacional central. Ingresos del 1% para el gobierno, lo cual es una cifra muy tímida, pero a pesar de que es tímida, sigue siendo una cifra bastante importante para la economía de nuestro país. Ahora observaremos la producción de oro a nivel nacional. Aquí vemos dos colores. El primer color es el azul, se refiere a la producción empresarial, o sea, a la industria legal, a todos los productores legales, a todos los industriales que hacen legalmente la minería del oro. Y vemos en la cifra verde el total de los productores, el total de la producción. En este caso, la línea verde sería la ilegalidad, las personas que están extrayendo oro sin las respectivas licencias y los respectivos permisos del gobierno nacional y que de una u otra forma no están contribuyendo ni con impuestos ni tampoco estarán contribuyendo con la parte ambiental, lo cual es bastante preocupante para el medio ambiente y también para los ingresos de nuestra nación. Pero vemos cómo a partir del año 2014 poco a poco ha venido incrementándose esta producción empresarial, esta legalidad, hasta llegar al año 2015 con cerca de 615.000 toneladas de onzas Troy, perdón, 615.000 onzas Troy de producción hasta llegar al año 2022 con cerca de 625.000 onzas Troy de producción para un total de más de 1.139.000 onzas Troy, sumando tanto la producción empresarial como la producción total. Pero sin embargo vemos que ya pues está aproximando un poco más del 50% la legalidad en esta explotación, pero vemos también que todavía falta mucho, todavía es muy preocupante que una mayor proporción, que cerca de un 43%, estén en la ilegalidad. Entonces, el gobierno nacional tendrá que enfatizar sus esfuerzos para seguir legalizando, para seguir controlando, para de una u otra forma poner en cintura a estos extractores legales, tanto de nuestros recursos, que de una u otra manera están perjudicando el medio ambiente y están perjudicando los ingresos del país. Entonces ya para el año 2022 cerca del 57% pues provino de operaciones formales que pagan impuestos, que pagan seguridad social y que de una u otra forma contribuyen al medio ambiente. El oro representa el 5% de las exportaciones colombianas y representa cerca del 15% de las exportaciones mineras. Pasaremos ahora a la producción de carbón. Vemos en la imagen desde el año 2014 la producción de carbón y aquí en la producción de carbón sí ha tenido un comportamiento a la baja, tendiente a la baja. Para el año 2014 se produjeron cerca de 88 millones de toneladas de carbón, llegando a su año más bajo de explotación minera en el año 2020 con cerca de 49 millones de toneladas y en lo que ha sido a partir del año 2020, año 2021, 2022 y 2023, ha venido en crecimiento la producción de carbón, estando alrededor de cerca del 65,3 millones de toneladas. El carbón es el segundo producto colombiano de exportación. El carbón representa cerca del 22% de las exportaciones colombianas y representa el 60% de las exportaciones mineras. Entonces vemos cómo la explotación minera en nuestro país es bastante importante. Más adelante vemos la influencia, la importancia para el empleo, para la parte social. Vemos muchas dinámicas de este sector minero energético. Acá para el año 2023 se calcula que el carbón térmico y metalúrgico esté alrededor de 71,7 millones de toneladas y para este año 2024 se tiene un cierre proyectado de cerca de 77,3 toneladas, siendo uno de los puntos en ascenso para los próximos años. También vemos la producción de cobre. Acá nosotros a nivel mundial ocupamos la posición número 44
y la cantidad de toneladas está alrededor de 8.195 toneladas de la producción de cobre de nuestro país. La producción de coque, que ha sido un sector que en los últimos años se ha posicionado muy bien en el mercado, donde ha incrementado de manera grande la participación en las exportaciones. Vemos como el punto más alto fue en el año 2022, exportando cerca de produciendo mejor, más de 4,4 millones de toneladas. El año pasado una breve baja cerca de 4 millones de toneladas y para este año se proyecta que se vuelva a su nivel más alto histórico que tuvo en el año 2022, donde se vuelvan a producir más de 4,4 millones de toneladas. La producción de cemento, observamos la producción de cemento cómo ha sido constante. La producción de cemento ha sido constante en los últimos 10, 11 años. Ha tenido variaciones, pero no variaciones tan grandes, porque sabemos la importancia de este sector para dinamizar la economía. Sabemos que en tiempo de crisis también es fundamental eh, garantizar el financiamiento de este sector, especialmente el sector de la construcción, para dinamizar la economía. Nosotros sabemos que el sector construcción es un sector dinamizador de la economía y uno de sus productos insignias, pues, es la producción de cemento. La producción de cemento en el año 2022 llegó a su máximo histórico con cerca eh, de 14 millones de toneladas, lo cual ha sido el récord más grande que se ha hecho en producción en los últimos años. Para el año 2023 se calcula una producción de cerca de 14,1 millones de toneladas. Para este año 2024, pues se tiene un cierre proyectado alrededor de 13,8, o sea, menos que el año anterior. Entonces, como sabemos, pues este año, según las proyecciones económicas de los empresarios del ANDI, de Desarrollo, del Banco de la República, de muchas entidades, pues el crecimiento no es muy positivo. Se tiene como una tendencia al 0,5 o al 0. En el caso más positivo, pues dicen que se puede llegar al 1, pues vamos a ver cómo es la dinámica ah, para terminar este primer semestre y el inicio del otro semestre. Entonces vemos aquí como la producción de cemento pues ha estado siempre como constante, ha tenido variaciones, pero no son variaciones tan considerables o tan profundas. Observaremos ahora las exportaciones en miles de millones de dólares. Entonces vemos cómo las exportaciones del sector minero energético para el año 2022 pues tuvo un éxito total donde estuvo cerca de 20.387 millones de dólares. Entonces vemos que con relación al año 2020 se dobló, con relación al año 2021 también tuvo un crecimiento superior al 70%. Entonces vemos cómo las exportaciones de nuestros minerales pues han sido bastantes representativas para el sector exportador. Entonces, representan más del 52% más que en el año 2021 y representan el 36% de la participación en las ventas externas. O sea, el 36% de nuestras exportaciones representan el sector de explotación de minas y canteras, representadas por un valor de 20.387 millones de dólares. ¿Quiénes son nuestros principales compradores de los minerales colombianos? En primer lugar, ¿no? Tenemos el níquel y el cobre. Nuestro principal comprador es China y Países Bajos. Para oro y esmeraldas, nuestro principal comprador es Estados Unidos con cerca del 34%, después Italia con el 15%. En la producción de coque, nuestro principal comprador es Brasil con el 30%, luego México con el 15%. Carbón. Carbón nos están comprando Turquía con cerca del 19% y Países Bajos con el 17%. Entonces podemos decir que estos son nuestros exportadores, nuestros importados, a ellos les exportamos nuestros recursos y de ahí tenemos nuestros ingresos en las exportaciones. Observaremos ahora las compras de bienes y servicios del sector de minas y canteras. Entonces, ellos a quién le compran, a quién le hacen el gasto
los de bienes y servicios. Entonces vemos que participan en el mercado con alrededor de 18 billones de pesos al año, lo cual es una cifra bastante representativa. De esos 18 billones de pesos, podemos decir que el 75% de las compras se realizan en el territorio nacional. Y en la imagen vemos cómo está en cada barra, vemos en la línea azul la cantidad que se compra aquí en Colombia. Entonces vemos cómo para el año 2018 se compraron cerca de 9,34 billones de pesos. En el año 2020, pues por las razones que ya todos conocemos, se bajó la compra de bienes y servicios a 5,91 billones de pesos, pero lo que ha sido el año 2021 al año 2022, en el año 2022 se logró la máxima participación con cerca de 14 billones de pesos. Entonces son 14 billones de pesos que se colocan en circulación que dinamizan los demás sectores. Y en el extranjero, pues está comprando el otro, cerca del otro 25%, alrededor de otros 4 billones de pesos. Entonces vemos que el dinero, lo que se mueve en el sector minero se está moviendo en la economía del país cerca del 75%, lo cual es bastante representativo. Miraremos ahora los encadenamientos productivos, que viene ligado al anterior. ¿Cómo ese 75%, cómo esos billones de pesos, cómo esos 14 billones de pesos se mueven dentro de la economía? Entonces acá empezamos a sacar conclusiones. Acá ya miramos cómo la minería dinamiza los demás sectores de nuestra economía. Acá entonces tenemos aquí cómo dinamiza, cómo influye o participa con el 7% del sector comercio, cómo participa con el 10% del sector energético, cómo dinamiza o cómo participa con el 12% del sector de la construcción. Entonces, ¿cómo impulsa, cómo jalona la minería estos sectores económicos? ¿Cómo participa con el 16% de servicios, en la industria con el 19% y con el transporte? ¿Cómo dinamiza el transporte, transportando sus minerales, transportando todos sus materiales, la logística que se necesita? Influye en el transporte cerca de un 33%. Prácticamente una tercera parte del transporte de nuestro país depende del sector de minas y canteras. Entonces aquí vemos la importancia del sector de minas y canteras como dinamizador de la economía, como interdependiente de los demás sectores. Entonces aquí también, ¿qué podemos decir? Si el sector de minería se quiebra, si el sector de minería se cierra totalmente, pues vemos aquí las consecuencias directas sobre estas actividades económicas como el comercio, la energía, la construcción, los servicios, la industria del transporte, que todo esto representa empleos, representa movimiento, representa bienestar, representa garantizar los ingresos de miles de familias. En esta imagen tenemos la inversión social. Tenemos la inversión social. Tenemos acá en el año 2022 que cerca de 334.000 millones de pesos se invirtieron en beneficiar a comunidades, recursos que vienen directamente de minas y canteras. Entonces, donde se dieron más de 11.280 becas educativas y donde se beneficiaron a más de 987.000 personas en diferentes programas sociales que promueven el bienestar social, el bienestar comunitario, el desarrollo comunitario, representado en solución de sus necesidades básicas de las comunidades. Entonces, observamos cómo este sector ha invertido en los últimos 4 años miles de millones de pesos en inversión social. El empleo, esto es importantísimo. Observemos la influencia del sector minero en el empleo. El sector minero está generando cerca de más de 160.000 empleos directos. Gente que depende su salario, su supervivencia de la minería en los diferentes sectores. 160.000 empleos.
De esos 160.000 empleos en metálicos no ferroso, lo que es oro y níquel, genera cerca de 65.166 empleos. El carbón, más de 50.000 empleos. Lo que es el sector de piedras, arenas, arcillas, más de 33.000 empleos. Esmeraldas, más de 3.000 empleos. Minerales no metálicos, 1.323 empleos. Y servicios mineros, más de 105 empleos. Entonces vemos que son 160.000 empleos. Eh, de estos 100, del 100% de la mano de obra, cerca del 64% es mano de obra directa de la localidad. O sea que en los municipios donde llegan, en las regiones donde están empleando más del 64% de la mano de obra. Y este sector genera cerca de 750.000 empleos indirectos. Es una cifra considerable. 160.000 empleos directos y más de 750.000 empleos indirectos de todo lo que mueve también en las actividades anteriores. Entonces es una cifra bastante importante para la sociedad, bastante importante para los hogares, para las familias, para los municipios mineros. Esta diapositiva nos muestra la inversión en exploración en el sector minero. Entonces está alrededor en Colombia. Colombia está invirtiendo, está en posición número 14 con cerca de 132 millones de dólares. Y en esta imagen pues vemos acá cómo esta imagen es representativa porque nos muestra por departamentos el valor agregado de la explotación de minas y canteras por departamento. Nos muestra la participación porcentual a precios corrientes del 2022. Entonces vemos acá cómo algunos departamentos, que son los que están más oscuritos, son los que su economía depende más de la explotación minera especialmente. Y tenemos especialmente a Meta, a Casanare, a Arauca, al Cesar, a La Guajira, a Antioquia, también tenemos a Boyacá, a bastantes departamentos, al Chocó, mm, Putumayo, o sea, tenemos bastantes departamentos que depende, que le aporta en gran proporción a su PIB regional, a su PIB departamental. Y aquí está, esto es muy diciente. Por ejemplo, hay unos departamentos que dependen exclusivamente sus ingresos o su PIB, depende en gran parte de la minería. Y aquí tenemos Meta cerca del 46%. Esta cifra en los últimos años ha variado, pero ha variado, oscila entre un 40 y un 50%. La Guajira alrededor del 46%. Casanare, sus ingresos por la minería, su aporte al PIB está alrededor del 45%. Arauca el 40%, Cesar del 38%. Entonces vemos cómo estos 5 departamentos, el PIB depende de la minería. Entonces acá pues uno se preocupa, ¿no? Con toda esta legislación, nueva legislación, con este cambio de transición energética que está impulsando el gobierno, pues uno se preocupa qué puede pasar en estos departamentos. Entonces la idea es que haya una diversificación, que haya un cambio tecnológico, que se siga, que haya una diversificación de la economía, que haya un desplazamiento de mano de obra a nuevas energías, a nuevas fuentes de explotación, pero sin embargo el gobierno tiene que pensar muy bien en dar el reemplazo para esos departamentos, para que no queden sin ingresos, para que no se perjudique su comunidad, para que no se perjudique la gente que depende de estos sectores mineros. Finalmente, pues vamos a mirar la participación de los impuestos del sector de la minería. Entonces vemos acá en billones de pesos, en billones de pesos desde el año 2010 hasta el año 2023. Vemos el impuesto de renta minera, las regalías mineras y observamos cómo las regalías mineras y en general el sector minero energético aportó cerca de 20,5 billones de pesos para el año 2022 de los impuestos, para el año 2023 cerca del 18,3 billones de pesos, lo cual son cifras muy importantes para los ingresos de nuestro país. Y aquí observamos el aporte del impuesto de renta, el impuesto en renta del año 2022 en billones de pesos,
y vemos cómo el sector de hidrocarburos representa cerca de 17 billones de pesos estando en primer lugar, seguido del comercio con 17 billones, después industria con 11 billones, después sigue la minería con 10 billones, actividades financieras con 8, servicios públicos con 6, servicios profesionales con 4, construcción con 3, administración pública con 2, agricultura con 2, TIC con 2. Si sumamos el aporte que hace el impuesto de renta a nuestro país de hidrocarburos y de minería, estamos hablando cerca de un 27 billones de pesos, lo cual lo convierte en el sector más importante aportando al impuesto de renta de nuestro país. Aquí observamos finalmente el aporte en renta en proporción a su tamaño en la economía. En billones de pesos, la participación porcentual en el PIB según el tamaño de la economía. Y vemos cómo hidrocarburos participa con un 3,59%, minería con un 2,80%, servicios públicos con 1,56%, la industria con 0,88%, comercio con 0,86%, la construcción con 0,77%, actividades financieras con 0,69%, las TI con 0,67%. Bueno, y en fin, entonces aquí también ratificamos nuevamente, proporcional a su tamaño, cuál es el porcentaje de participación del PIB del sector de hidrocarburos y de minería, que es muy representativo. Bueno, apreciados estudiantes, pues hasta acá he querido dar un bosquejo de lo que es la importancia de este sector mineroenergético a la economía de nuestro país. Entonces, Profe, muy interesante. Yo tenía una pregunta ahí, pero me la contestó ya al final de las que quería saber cuáles eran esos municipios más representativos mineros en Colombia. Pero ya sí. vi que no la respondiste ahí en una de Los nuestras departamentos, los actividades. No departamentos, sé si algunos, sí, acá tenemos los departamentos que dependen exclusivamente, podemos decir que su PIB, es que un departamento dependa cerca del 40 o del 50% de sus ingresos, pues es muy disdiciente y se nota que son dependientes de esa actividad. Entonces, el gobierno se encuentra en una encrucijada muy dura con esta nueva legislación que viene para este sector, o mejor, con esta transición mineroenergética que quiere implementar. Finalmente, pues estamos pasando el sector minero energético está muy preocupado por estas nuevas políticas. Actualmente el gobierno está realizando una nueva ley minera, quieren actualizar esa ley minera y el gobierno, pues la tendencia del gobierno es unirse a las tendencias internacionales de bajar emisiones. eh, entonces está en el cuento de esta transición mineroenergética, ¿no? Entonces la idea es pues que claro que sí, el medio ambiente está primero, el medio ambiente prima, pues ahí es que conducir a estas explotaciones mineras a que cumplan con los estándares internacionales de manejo del medio ambiente, a que cumplan con la calidad, con bajar sus emisiones, a que se comprometan a hacer una explotación responsable. Y pues la idea es que el gobierno, pues, si se hace este proceso de transición mineroenergética, pues que mire de qué manera a esos departamentos o a esos municipios que dependen de la energía, cómo presenta que se diversifiquen, que tengan nuevas fuentes de ingresos, que tengan nuevas fuentes de generación de empleo, porque si no se hace inversión social, si no se hace capacitación, si no se preparan las comunidades para este proceso de transición, pues obviamente esto incrementará el desempleo, incrementará la pobreza y bajarán las condiciones de vida de todos los colombianos, especialmente de las regiones que dependen de la minería. Entonces, el gobierno tiene que ser muy cuidadoso y muy juicioso en estas políticas de manera que cause el impacto más bajo para todos los colombianos.